Nunca pensé que volvería a confiar en una obra sobre pandilleros. Después de la forma tan decepcionante en la que terminó Tokyo Revengers, no quería saber nada de ese tipo de historias. Pero venos aquí, hablando de Windbreaker. Y es que si bien hoy en día se le tira demasiado hate a Tokyo Revengers, y con justa razón, la verdad es que antes de que saliera su arco final, con los impulsos oscuros y el milagro, la verdad es que era una obra muy disfrutable. No por nada se había vuelto extremadamente popular con la salida de su anime. Maldita sea, yo hice muchos videos del Venganzas, genuinamente me gustaba esa obra. Y a pesar de que su final fue horrible, al igual que con Oshinoko, simplemente no puedo odiarlos. A veces parece que detesto esas obras, pero no es cierto. Dentro de todo les guardo cierto cariño, menos a sus finales, eso hay que aclararlo. En el caso de Windbreaker, este fue un anime que al principio no me había convencido del todo. Pero luego de que saliera su doblaje latino y lo viera todo de golpe, me atrapó por completo. Es el Tokyo Revengers bien hecho, es decir, logra transmitirte esa sensación de epicidad que tenían los primeros arcos de la historia de Takemichi, pero no comete los mismos errores. En lugar de mostrar chicos de 14, 13 años montados en motos y haciendo alboroto y destrozos, la obra decide tomar un enfoque distinto al hacer que sus protagonistas repudien ese tipo de comportamientos. En Windbreaker seguimos la historia de los estudiantes de Furin, una preparatoria que está ubicada en una de las zonas más peligrosas de Japón, y digo estaba porque gracias a estos chicos las cosas cambiaron para bien. Para ser más específicos, todo cambió cuando Umemiya se convirtió en el líder de esta escuela, ya que antes de que él tomara el puesto, eran justamente los estudiantes de Furin quienes hacían peligrosa la zona, pero mírenlos ahora, hasta se toman el tiempo de pintar las calles de la ciudad. ¿Y cómo es que ocurrió esto? ¿Cómo es que Umemiya logró reformar a todos esos delincuentes? ¿Cómo le hizo para que todos quisieran defender la ciudad y a sus habitantes? Bueno, esa es la misma pregunta que se hace el protagonista y cuya respuesta encuentra luego de pasar más tiempo con estas personas y en ese lugar. Por lo que hoy quiero que hablemos a profundidad de la primera temporada de este anime y lo haremos con spoilers obviamente porque a mí me gusta hablar con spoilers en estos videos, así que bueno, comencemos con esto. La historia de este anime comienza con una pesadilla que se ha vuelto recurrente para el protagonista. En ella camina por una cuerda floja mientras las personas de su pasado le dicen que se aleje de sus vidas al considerarlo alguien problemático. Es importante mencionar que en estas pesadillas no se le ven los ojos a las personas que hablan mal de Sakura, dando a entender que este chico nunca se tomó la molestia de mirarlos a la cara, solo huía de sus problemas. Unirse a Furin es muestra de esto. Sakura llegó a la ciudad creyendo que esa preparatoria seguía siendo la misma del pasado, esa que estaba llena de fracasados que solo sabían usar sus puños. Quería alzarse en la cima de todos esos locos, creía que así podría encontrar su lugar en el mundo. Sakura piensa de esta manera porque durante toda su vida siempre lo trataron como si fuera basura. Debido a su particular aspecto, ojos con heterocromía y su cabello mitad negro mitad blanco, la impresión que la gente tenía de él era la de un delincuente. Ya saben ustedes que en Japón teñirse el cabello es símbolo de rebeldía y de ser un pandillero. Por eso veían a Sakura como alguien problemático y su actitud tampoco lo ayudaba, ya que a la menor provocación respondía con sus puños. Entonces, como en su antigua ciudad lo trataban de esa manera, Sakura esperaba que en la nueva fuera igual. Pero cuando salvó a una chica de ser acosada y ésta le agradeció por ayudarla sin sentir ninguna clase de rechazo por su aspecto, notó que algo andaba mal con ese lugar. Para Sakura fue alucinante que Kotoha no lo viera con malos ojos, incluso le invitó al desayuno y se sorprendió todavía más cuando le dijo que nunca podría llegar a la cima de Furin mientras siguiera estando solo. Sakura no entendió muy bien qué fue lo que ella quiso decirle con estas palabras, pero cuando ve a los de Furin defendiendo la ciudad, cuando ve a la gente aplaudirles como si fueran héroes, cuando también le aplauden a él, algo comienza a cambiar en su interior. Sakura empieza a desear formar parte de eso. Y es que Sakura no es una mala persona. Es cierto que le cuesta relacionarse con otros, pero aún así siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Es tan puro e inocente que se sonroja cada vez que alguien le agradece por ello. Sakura puede parecer un tipo duro, pero en su interior es muy frágil. Y la razón por la que actuaba de forma esquiva con los demás es porque nunca lo habían tratado con respeto. Al final del primer capítulo, Kotoha se da cuenta de esto y le pide perdón por haberle dicho que estaba solo, pero también le dice que si quiere cambiar esa situación, tiene que empezar a mirar a la gente a la cara, tal como ella lo estaba mirando. Si podía hacer eso, entonces podría convertirse en alguien necesario.
Ese es el primer mensaje de esta obra, tratar de entender a los demás, aunque solo sea por un instante. Aceptar y comprender a otra persona no es fácil. De allí que Sakura tuviera tantas pesadillas al principio de la historia, pero ese miedo y esa necesidad de huir podían terminar si era influenciado por las personas correctas. Kotoha y la gente de Furin eran esas personas. Y cuando Umemiya le dice que podrá llegar a la cima si aprende a seguir ese consejo de mirar a los demás a la cara, Sakura comprende por qué ese hombre está en la cima y un loco como él que solo se divierte peleando, no. Aquí es cuando hablamos del líder de Furin. Umemiya es todo lo contrario a lo que uno podría imaginarse del líder de una pandilla. Cuando Sakura lo conoció por primera vez quedó completamente desconcertado. En lugar de encontrarse con un tipo arrogante o serio, vio a un hombre extremadamente despreocupado y alegre, alguien que solo quería que los demás disfrutaran de su juventud. ¿Cómo podía un hombre así estar en la cima? ¿De verdad era fuerte? Esas eran las preguntas que pasaron por la mente del protagonista y serían respondidas rápidamente durante el primer arco de la obra, el de Shistoren. Yo pude llegar a la cima porque todos los demás me eligieron, porque se identificaron conmigo y me impulsaron a tomar esa posición. Eso es lo que Umemiya le dice a Choji después de vencerlo, y después de rechazar que los de Shistoren se fusionaran con Furin. A Umemiya no le interesa conquistar Japón, ni crear una nueva era para los delincuentes, ni hacer que su banda se haga más grande. En primer lugar, porque no es un delincuente ni tampoco quiere tener tantas responsabilidades. Él fue elegido por los demás, no tomó ese puesto a la fuerza. Sus amigos lo eligieron porque sabían que era una buena persona y porque eran conscientes de que su fuerza provenía del deseo de proteger y hacer felices a los demás. Por eso es invencible. Umemiya es el ideal de todos en Furin. Los que se unieron a esa escuela no lo hacen porque quieren ser pandilleros, sino porque quieren ser útiles para la sociedad. Quieren dejar de sentirse como unos fracasados. Ese es el poder de la influencia de este personaje. Y el protagonista no es ajeno a esto, ya que durante su pelea contra Togame, si bien al principio creía que su oponente era un bastardo, cuando se tomó la molestia de verlo a los ojos, de comprenderlo, pudo notar que en el fondo solo era un tipo que estaba sufriendo, alguien que estaba pasando por una mala racha. El arco de Shistoren sirve para darnos a entender la postura del autor con respecto al ideal de las pandillas. A diferencia del pana Wakui, quien romantizaba mucho esa vida, en Windbreaker se trata de mostrar que la mayor parte de esas personas solo están pidiendo ayuda a gritos. De hecho, si prestamos atención nos daremos cuenta que Choji es una representación de lo que se debió hacer con Mikey en Tokyo Revengers. Ambos eran líderes bajitos que se obsesionaron mucho con la búsqueda del poder, ambos luchaban dando patadas y tenían los mismos ojos vacíos y sin vida. La diferencia entre estos dos personajes estaba en que a Choji sí le hacen ver el cielo de los derrotados y no le inventan los impulsos oscuros para justificar su actitud. Choji en el pasado era un tipo alegre, alguien con quien todos en Shistoren podían contar, pero cuando llegó a la cima y se convirtió en el líder, perdió la motivación. La cima no tenía nada de especial, y eso lo llevó a destruir la armonía de su pandilla. Umemiya, sabiendo que el chico había dejado de ser genial, en este arco acepta su desafío y en lugar de hacerlo polvo con sus puños, lo arrincona de forma psicológica hasta que le hace darse cuenta de cuáles habían sido sus errores. En primera instancia Choji no quiso aceptarlos, se negaba a ver la realidad, pero después de que Umemiya le diera tremendo cabezazo, se dejó de tonterías y asumió la culpa. A veces solo hay que confrontar a los demás cuando estos pierden el camino. Ese es el segundo mensaje de esta obra. Shistoren se convirtió en un lugar lamentable cuando nadie fue capaz de confrontar a su líder. Togame, quien era su mejor amigo, no tuvo el valor de hacerlo, y como se rindió antes de tiempo, entre él y Choji terminaron destruyendo lo que habían construido con tanto esmero. El culto a la fuerza consistía en ser fieles a sí mismos y nunca doblegarse, pero no pudieron seguir esa filosofía. Irónicamente, los de Furin sí fueron fieles a sí mismos y con su ayuda, aquellos sujetos que golpeaban a todos los que consideraban débiles volvieron a ser los tipos geniales que eran en el pasado. A pesar de la lluvia, el sol volvió a salir. La primera temporada de Windbreaker fue tremenda, tanto así que es de los mangas que más espero semana a semana, y es que me devolvió parte de la fe que había perdido en los shonen de peleas. Ayuda mucho que no sea de la Jump, tampoco voy a mentirles, pero lo que me gusta de esta obra, además de la animación que le dio Cloverworks y las increíbles coreografías de sus peleas, es que todo el mundo tiene desarrollo, y uno bastante bueno, no se centran solo en Sakura, y eso está interesante porque de esta manera se pueden explorar más perspectivas, que de hecho es de eso de lo que va esta historia, de comprender a los demás, y para poder comprenderlos es necesario ver el mundo a través de sus ojos. Desde ya les digo que en la segunda temporada Sakura va a pasar a un plano más secundario.
Es decir, va a seguir estando presente en todas las tramas, pero más que ser protagonista, va a ser un espectador. Algo así como Suho Onirei en esta temporada, que si bien siempre estuvieron allí acompañando, pues no hicieron mucho. Y créanme que esa dinámica no está mal, ya que la idea es que Sakura empiece a interesarse por todos aquellos que se crucen en su camino para así dejar de estar solo. Ya se lo había preguntado en el primer capítulo. Aquí podré rodearme de otras personas, y sí, en la Fury se va a rodear de muchísimas personas. Windbreaker es bastante bueno, y ahora que su segunda temporada está en emisión, se vienen varios videos al canal. Esperemos. Pero bueno, con esto ya llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse. Síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.